Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Al oír estas palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús que sus discípulos murmuraban, les dijo: al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes. El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de eso, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de entregar. Por eso después añadió: les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos de los discípulos se echaron para atrás y ya no querían ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se despecharon, se fueron, se sintieron defraudados con Jesús. ¿Dios te ha defraudado alguna vez? ¿Has tenido ganas de irte? Muchos se fueron. Aquel día se provocó una crisis. La multitud que impresionada le seguía por su palabra y luego por la multiplicación de los panes, te acordarás. Donde decíamos que el pan que se comparte es el pan que se multiplica, y con 5 panes y 2 peces todos comieron. Entusiasmados pensaban que proclamándole rey a Jesús ya no había que trabajar, y por eso le buscaban, pero le buscaban no por el amor a él, sino por el interés del pan que comieron. Jesús ha comenzado educando a esa multitud que hay otro pan. Sí, que el pan material es importante y hay que saber compartirlo, y compartiéndolo se multiplica. Pero hay otro pan que da vida, otro pan que tiene que dar fortaleza al corazón, otro pan que tiene que ser alimento para el camino de la vida. Danos, Señor, ese pan, porque les ofrece. Pero cuando les dice que ese pan vivo bajado del cielo es Él, cuando les insiste que su cuerpo y su sangre tiene que ser el alimento de su vida, entonces comienza a decir: ¿qué pasó? ¿Cómo es que dice que ha bajado del cielo? Si le conocemos, sabemos de dónde viene, de Nazaret, conocemos a su padre y a su madre, es el hijo del carpintero. ¿Cómo dice que viene de Dios? Pero Jesús no se retracta, sigue insistiendo. Yo soy el pan de vida. El que me come, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, ese tiene vida eterna. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Al oír estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron: este modo de hablar es intolerable. ¿Quién le puede entender? Y comenzaron a irse. Se sintieron defraudados. Ellos querían otra cosa. Como a veces nos pasa a nosotros, queremos otra cosa de Dios. Queremos un Dios que se acomode a nuestros intereses, necesidades, que haga lo que le pedimos, lo que queremos. Le buscamos por las cosas que nos da y no porque es Él. Fue una desbandada, una crisis, aún entre los discípulos. Muchos murmuraban contra el Señor. Aún ellos tuvieron ganas de irse. Y Jesús entonces les dice: ¿esto les escandaliza? ¿Qué pasaría si vieran al Hijo del Hombre subir y bajar donde estaba antes? Y esta expresión interesante: el Espíritu es quien da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Por eso, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Jesús sabía en efecto desde el principio quienes no creían y quienes inclusive habría que traicionarle. Impresionante sería. Se sintieron defraudados. Dios a veces no corresponde a nuestros intereses y anhelos. Disentimos. A veces queremos un Dios a nuestra manera, un Dios como yo quiero. Y Dios es Dios, y Dios nos exige un camino y un estilo de vida. Creer en Él será vivir como Él vivió.
amar su palabra, ser signo de misericordia para los demás. Impresionante, porque muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Aún los 12, entre ellos había dudas. Por eso el Señor se dirige ahora a ellos y mira lo que les dice. ¿También ustedes quieren irse? Pedro tomará la palabra para decirle: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Quién ha dado sentido a nuestra vida? Eres tú. Y habrá que ir haciendo camino, pero nosotros creemos que tú eres el Mesías, el Santo de Dios. Hermanos queridos, sí tiene que ser este domingo un llamado a ver cómo va nuestra vida, cómo estamos delante de Dios. ¿Somos cristianos de verdad o a medias? Cuando nos conviene, pues sí, Cristo sí, la iglesia no, o esto no nos parece. Y ha habido mucha gente que se ha ido, muchos hermanos que comenzaron a alejarse, muchos hermanos a lo mejor muy cercanos a nosotros mismos, que de pronto dejaron la iglesia católica, se hicieron evangélicos, están en otras comunidades. Claro que a veces de pronto se fueron por nuestra propia culpa, porque quienes nos quedamos no les damos el testimonio verdadero. Y por eso la necesidad de ver por qué se fueron ellos, por qué nos quedamos nosotros. En un mundo muy duro, esta pandemia realmente ha cuestionado, nos ha movido el piso. ¿En qué mismo creemos? ¿Crees que Dios te está castigando y te ha mandado el coronavirus para aplastarte? No, hermano. Es consecuencia a veces del maltrato que hemos hecho nosotros a esta casa común. Pero Dios es Padre de misericordia. Dios le duele lo que a ti te duele. Y Dios camina contigo. Y Dios no quiere que el virus te aplaste. Hay que seguirnos cuidando. Pero a veces estábamos acostumbrados a vivir una vida suelta, desbandada, como quiera, a nuestro capricho. Y cuando Dios viene con su misericordia a invitarnos a un estilo de vida nuevo, no podemos seguir como antes. Necesitamos centrar el corazón en Él. Impresiona la situación cada vez complicada de la salubridad. Sí, ya nos estamos vacunando, pero la vacuna no es el remedio total. Hay que seguirnos cuidando. Pero cuidarse no solamente es que yo esté sano, que los míos, es que todos tenemos que ayudar en un ambiente social de serenidad, de respeto, de justicia, de misericordia. Impresiona los pueblos que sufren más. Esa hermana República de Haití, uno de los países más pobres de América Latina, mira el desastre político, el desastre económico y ahora el terremoto y la tormenta encima. Se estaban recién recuperando de ese sismo terrible de hace unos años. Y es ahora de la solidaridad, es ahora donde tenemos que ir nosotros para compartir aún de nuestra pobreza con esos hermanos que están sufriendo. Sí, con la oración, pero también con la solidaridad para compartir el pan. En medio de eso, el Señor nos dice: ¿te quieres ir? Seguro que nos dice: no te vayas. No tienes que cambiarte de iglesia para ser buena persona. Aquí dentro de los tuyos, con tu familia, con los tuyos, con quienes compartes la vida, tienes que mostrar que Jesús es el Señor, que crees en Él. Y creer en Él es creer en la comunidad. Necesitamos centrar el corazón en Dios. ¿A quién iremos? Señor Jesús, solo tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos que tú eres Dios. Queridos hermanos, ¿por qué nos quedamos? Jesús nos dice ahora: las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y algunos no lo creen. Jesús ve que muchos estaban asustados por sus palabras y hace también la pregunta directa a los discípulos: ¿también ustedes quieren irse? Pedro respondió: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos que tú eres Dios. Han hecho una opción por Jesús. También nosotros hemos de tomar postura desde la libertad, pero con coherencia. Lo que proponía Jesús a los suyos no era fácil, porque suponía un cambio de mentalidad y de vida. Eso asustó y escandalizó a los oyentes de Jesús, para decir: este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso? Jesús decía que había que creer en Él para poder tener vida eterna. Es el pan vivo que ha caído del cielo, que sabía que comer su cuerpo y su sangre y nos da vida eterna. Está hablando de la Eucaristía, seguro. Jesús se presenta como el que viene de Dios, trayendo la palabra y el Espíritu que puede dar vida a todos los hombres y mujeres. Solo hay una manera de encontrar la vida: creer en Él.
Esto significa participar de su donación hasta la cruz y la resurrección. A las expectativas judías de un Mesías rey poderoso, Jesús responde revelando su gloria en la debilidad e impotencia humana. Esta forma de amar desconcertó, decepcionó, por eso muchos se fueron. Lo que buscaba la gente no era el amor, sino una utilidad terrena, material, el propio interés. Hoy puede ocurrirnos lo mismo que pasó con aquel primer grupo de seguidores. Si Dios no cumple nuestras expectativas humanas, lo abandonamos, dejamos de creer. Las crisis en la vida de fe son inevitables, pero a la vez son momentos privilegiados que nos invitan a tomar una decisión, a definir nuestro modo de ser y estar en la vida ante Dios y ante los demás. Realmente es mejor darse que poseer. ¿No será un gran engaño ser fiel al amor y al perdón sin buscar el propio interés? Jesús nos sigue diciendo que la carne, es decir, encerrarse en el egoísmo, no sirve para nada. No pocos cristianos sienten brotar en su interior dudas, no sobre tal o cual punto particular del mensaje cristiano, sino sobre la totalidad de la fe. Porque quien se acerca a Jesús tiene la impresión de encontrarse con alguien que cuestiona nuestro modo de proceder y anima a vivir un nuevo estilo de vida. Son sus gestos y sus palabras que animan, pero cuestionan. Muchos que se han ido incluso a otras iglesias y aún dicen que han perdido la fe, pero a pesar de ello, Jesús continúa presentándose como el Evangelio de Dios, como el enviado de Dios, y la iglesia tiene que hacer también así. Deja claro que no para pasar del signo del pan multiplicado al pan del signo eucarístico, el alimento de vida eterna, se necesita la ayuda que viene de lo alto, del don del Espíritu Santo. Por eso necesitamos centrar el corazón en Dios. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Sí, repito de nuevo, muchos se fueron por nuestra culpa, porque decimos que creemos en Jesús y no vivimos su estilo de vida. Y necesitamos ahí ser testimonio frente a los hermanos. Debemos cuestionarnos y ser más signos creíbles. Pidamos perdón a Dios y a los hermanos a quienes de pronto hemos escandalizado con nuestras acciones. Y necesitamos una continua conversión para ser verdaderamente coherentes en la palabra, en la vida, en el corazón. Que el mismo Señor nos bendiga, nos restaure, sea nuestra paz. Acepta, Señor Jesús, mi fe vacilante. No dejes que me vuelva atrás ante los criterios opuestos del mundo en que vivimos. Guíanos en la fe, sobre todo cuando lleguen los momentos de crisis y dificultades. Que no nos falte la fuerza y la luz de tu Espíritu. Con Simón Pedro confesamos que a quién vamos a acudir, sino a ti, que tienes palabras de vida eterna, porque nosotros también sabemos que tú eres el Santo de Dios. Que centrados en el corazón del Señor, caminemos seguros, porque su palabra y su Eucaristía es el alimento para el camino de la vida.